Muy bien, estoy cada vez más ducho. Bueno, ¿alguien que quiera comentar algo que haya quedado pendiente de la vez pasada? Bueno, les cuento yo entonces. La vez pasada, mi idea era terminar de presentar la materia, que no llegamos porque había 4 preguntas, de las cuales llegamos a hablar 2 nada más. Bueno, las otras 2 que van a quedar ahí en el archivo ese, no voy a retomar eso hoy, así avanzamos con otra cosa, pero el PDF lo subí en el campus virtual. Así que el que quiere puede mirar el PDF, ahí están las otras 2, y nos faltó la vez pasada, nos faltó nuestra etapa de Breakout Rooms, que estaba pensada justo para una de esas cosas, así que si quieren pueden mirar. Al final del PDF había 2 ejercicios para hacer en Breakout Rooms, así que nada, pueden mirarlos y tratar de hacerlos, creo que estaría bueno que los hagan. Eso es independiente de la práctica. Hay 2 ejercicios para hacer, están al final del PDF de la clase anterior. Así que nada, eso, los invito a ir, mirarlo, podemos discutir por el Slack, ya saben que tenemos el Slack ahora, o sea, tenemos el Telegram para charlas livianas y el Slack para charlas profundas. Así que bueno, nada, la idea es usar las 2 cosas. Y bueno, dicho eso, entonces hoy quería un poco empezar con, tampoco es la materia propiamente dicha, pero quiero empezar un poco digamos, con lo que necesitamos para poder después hacer la materia. Entonces, hoy quiero hacer como un ultra crash course de estadística, sería. O sea, podríamos llamarlo Machine Learning, pero son herramientas de estadística, netamente de estadística, que quiero que, o sea, de vuelta, si yo les digo que muchos temas de los que vamos a ver podrían ser un curso, lo de hoy diría que cada slide podría ser un curso, y de hecho hay algunas que lo son. Yo ya les voy a ir mencionando, pero vamos a hablar de regresión lineal, de regresión no paramétrica, y eso no solo que podría ser un curso, sino que son cursos que se dan en la facultad. Hay un curso que se da que se llama modelo lineal, que se suele dar, otro que se llama estimación no paramétrica, que se suele dar, o sea que cada uno es realmente un curso, no es que podría ser un curso. Así que bueno, vamos a hacer ese repaso muy rápido. Por supuesto, los que ya saben de qué se trata, les va a servir como repaso. Los que no saben de qué se trata, va a ser nada, un tren bala pasando así, ¡zoom! Así que no se preocupen si se sienten medio perdidos. Aprovechen para hacer pausa después si quieren verlo de vuelta en YouTube y hacer pausa. O también, bueno, preguntar acá o lo que sea. Estoy grabando, creo, ¿no? Acá me ponen grabar. Yo creo que estoy grabando. Sí, estoy Sí, grabando. sí, sí, está el puntito rojo que dice recording ahí. Excelente. Bueno, entonces yo diría, no esperen entender con total profundidad cada transparencia de hoy, pero siéntanse libres de preguntar y, digamos, si nos tomamos 10 minutos con cada slide, no pasa nada. Pregunten tranquilos y discutimos tranquilos. ¿Qué más? Práctica 1 que estuvieron preguntando, todavía no tienen que empezar, está ahí, pero digamos, con esos temas, si hoy llego a terminar con todo lo que quiero dar hoy, entonces empezaremos con eso el jueves, con los temas que están en la práctica 1. Y si no, será la semana que viene. Bueno, dicho todo eso, acá hay una pregunta que dice, bueno, no sé si es para mí o no. Si es para, yo el chat no lo voy a mirar, así que si son preguntas para mí, desmútense. A ver, entonces vamos a compartir. Preguntan si hay algo en la materia, si hay alguna parte de la bibliografía sobre estadística en la materia. Sí, bueno, miren, de hecho esto es lo que vamos a hacer hoy. Hoy tienen la referencia para hoy, es el libro de Bishop y el libro de Mosley, Rostadnizadeh y Talwalkar, de Foundations of Machine Learning. Casi todo lo que vamos a ver hoy, digamos, de vuelta, insisto, cada slide de hoy hay un libro entero, hay libros enteros de eso, pero digamos, si uno quiere hacerse una idea de qué se trata cada cosa sin ir digamos, a eso, a leerse un libro entero sobre cada tema, leyendo la intro de cualquiera de esos 2 libros, o de los 2, se van a dar una idea bastante importante.
Y después, bueno, el libro clásico para estas cosas es Hasti Shirani, el de Friedman. Hay una serie de libros de distintos niveles, pero digamos, los libros de Hasti Shirani tienen todo esto que vamos a ver hoy. Muy bien, Profe, sí. preguntan por el chat si se puede pasar por Telegram el PDF de la clase anterior. Sí, está en el. Para cualquiera de ustedes puede hacerlo, está en el campus. En el campus está el PDF. Debería estar. Si alguno tiene ganas de sacarlo de ahí y ponerlo al Telegram, bienvenido. ¿Qué más? Más cosas. Bueno, muy bien. No, estoy pasando. Bueno, entonces arrancamos. De vuelta, estos son temas de estadística en los cuales yo no soy especialista, así que, digamos, si alguien tiene ganas de sumar, también es bienvenido. Bienvenido, bienvenida. Bueno, entonces quiero un poco contar algunas herramientas básicas de Machine Learning, que es digamos, como que lo que aparece, lo primero que uno debería tener en su caja de herramientas si quiere hacer algo de esto, bastante brevemente. Entonces, se suele hablar de aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Entonces, aprendizaje supervisado es cuando uno tiene una serie de datos que se suele escribir así como pares XY y sub i, de los cuales conoce algo y quiere usarlos esos para entrenar y después a partir de eso, ¿cómo aparecen los cartelitos acá? A ver si logro apagar, bueno, no me voy a poner a apagar notificaciones ahora. Bueno, y a partir de eso después deducir otro. Eso es el típico ejemplo de las cosas que vimos la semana pasada. Está, por ejemplo, el de las imágenes, que uno sabe, yo tengo un montón de imágenes que tengo tagueadas, por ejemplo, de animales, ¿no? Y yo sé si son perros, gatos, lagartijas o lo que sea. Entonces tengo mi conjunto de entrenamiento, que son esos pares XY y sub i, o sea, X serían las imágenes y sub i es el tag de cada imagen. Y después a partir de eso quiero conocer el resto, ¿no? Entonces uno lo piensa como lo que hablábamos la vez pasada, que tengo los i sub i son una función de los xy, ¿no? I sub i, y el gran problema es conocer m. Entonces típicamente o muchas veces uno quiere poner un modelo, por ejemplo, asumir que i sub i es m de xy más epsilon i. Se suele asumir que las epsilon i son variables aleatorias independientes, bueno, son i y d, y aparte independientes de las x. Y la m es una función que está definida en una superficie. Esta m es la superficie que hablábamos que está contenida en alguna RD. Y toma valores en un conjunto de RK. Muchas veces suele ser R ese conjunto. Este K típicamente es 1, pero muchas veces no. Muchas veces otras cosas. Ahí te preguntan, Patu, si el epsilon es un error de medición. El epsilon no necesariamente puede ser un error de medición o no. O sea, no necesariamente es un error de medición. Digamos, los ejemplos, históricamente los epsilons eran errores de medición. Uno tenía un fenómeno que estaba estudiando y ponía ahí los errores de medición. Pero, digamos, hoy por hoy es un modelo que el epsilon en realidad puede estar metiendo toda la incertidumbre que uno no mete en m. ¿Está bien? Entonces, y tiene que ver también con esto que decíamos de reducir la dimensión. O sea, supónganse en el ejemplo de las imágenes, mismo de los dígitos. Uno puede pensar que, fíjense que acá definimos, ¿no? Que digamos, cuando ese es discreto hablamos de clasificación y cuando ese es continuo hablamos de regresión. Entonces, supongamos que ese es discreto, que puede ser el caso de MNIST, ¿no? Tenemos los dígitos, cada punto es una imagen y M me dice para cada imagen qué dígito es, ¿no? Entonces, uno puede pensar que, digamos, esa M es una función definida en un espacio de R a la 728 como era, y por ahí no hay error, o sí, o sea, digamos, si uno lo piensa en ese espacio de dimensión 728, por ahí no hay error, pero el problema que tenemos es que no sabemos cómo calcular esta M, ¿no? Digamos, si uno piensa que
a cada dígito le corresponde, a cada imagen de 28 por 28 píxeles le corresponde un dígito, que hay que ver eso, ¿no? Porque hay algunos que no está tan claro. Bueno, por ahí no hay error incluso, pero si ahora dice, bueno, yo no me voy a quedar con los 728 píxeles, porque nunca voy a saber quién es M en ese espacio, y yo decido bajar la dimensión, y por ejemplo bajo a dimensión 10 o 15, o incluso menos, entonces lo que voy a tener es esta M de XY, esta M va a estar definida, pero voy a tener, digamos, una aleatoriedad, un ruido que no está contemplado por el solo hecho de que no estoy mirando todos los píxeles. Entonces mi I sub I va a ser M de XY más algo más, porque que lo podríamos llamar error tranquilamente, pero no necesariamente es un error de medición, es un error que viene de mirar mi fenómeno en un espacio de dimensión más chica, simplemente. ¿Está bien? Entonces los epsilon I pueden ser errores, el epsilon no es casualidad, viene de error, pero podrían provenir de muchas otras fuentes, no necesariamente de medir. Patu, Sí. una preguntita. En el caso de los dígitos, como que no me cierra mucho esta formulación. ¿No sería algo así como que ponerle con probabilidad 1 menos epsilon, das el dígito correcto y con probabilidad epsilon es un dígito al azar o algo así? No, vos lo que estás hablando después es qué método vas a usar para calcular M. Yo todavía No, yo todavía no di ningún digo método, es que, ¿no? no, lo que digo es como el espacio de llegada es discreto, Sí. como que no me termina de cerrar esta formulación que le sumás un error. Ah, de sumarle el error. Bueno, los epsilon I van a ser, sí, pueden, digamos, los epsilon I podría que, digamos, por ahí no es la formulación natural, pero si querés hacerlo así, pensá que epsilon I va a ser una variable que es lo que tenés que, o sea, ¿quién es epsilon I? Es I sub I menos M de XY, ese es epsilon I, que es una variable aleatoria. Ah, O sea, cada vez que vos le pifiás, tenés un error. muchas gracias. ¿Puedo agregar algo? Sí, adelante. No, bueno, en los casos discretos, yo diría que todavía tenés una composición que no está ahí, o sea, tal vez lo que devuelve la función es algo real, pero todavía lo vas a transformar una vez más que no está ahí. No está escrito en este modelo. Vos estás pensando Excelente, sí, entiendo. como que me devuelve la probabilidad de estar en cada clase. ¿Quién está hablando, Malena? No sé quién está Sí, hablando. Malena. Ah, No, ¿estás yo pensando lo que eso? entendí es como que al número real después le aplicás la indicadora de pertenecer a un intervalito. ¿Algo así, Malena? Sí, algo así, o sea, del modelo este escrito no va a salir discreto directamente. Perdón, no es que epsilon i compensa eso que dicen, o sea, m de x i me da un número real y el epsilon i lo compensa para que me dé un valor discreto. ¿Es así? Sí, igual, la verdad no vale la pena enroscarse en esta discusión porque, digamos, la idea es, digamos, contar un poco la... No es importante. Esa me parece que es la respuesta más adecuada. Es cierto que, digamos, el modelo así con los epsilon i es muy común de regresión, de regresión más que de clasificación, pero, digamos, lo otro, digamos, creo que ni vale la pena discutir el otro caso. Entonces, para regresión creo que estamos todos de acuerdo, para clasificación, digamos, no me meto. Retiro el coso para el caso de clasificación. ¿Está bien? Sí. Dale. Sí, excelente. Dale. Genial. Bueno, entonces, después lo que hablamos también la vez pasada, hay otro término que vamos a introducir, que es el conjunto de hipótesis, que es el espacio en donde vamos a buscar a M. ¿Está bien? Cuando tenemos un modelo así, al espacio donde buscamos a M, lo llamamos el conjunto de hipótesis, y esto también lo hablamos ya, si ese conjunto es una clase que es parametrizable, o como podrían ser un espacio de funciones lineales, o de polinomios de algún grado menor o igual que 10, por ejemplo, o determinadas funciones trigonométricas, o redes neuronales con una arquitectura fija, todas esas cosas que ya discutimos. En general se habla de regresión paramétrica, justamente porque lo que hay que hacer es encontrar parámetros, y cuando no es el caso, se suele hablar de regresión, bueno, no, acá se suele hablar de regresión no paramétrica. ¿Ok? Eso solo nomenclatura.
Entonces, el otro paradigma, que también suele aparecer muchas veces, es lo que se llama aprendizaje no supervisado, que es el caso en que no tenemos los XY y los I sub I. Entonces, típicamente el modelo que uno asume es que tiene un montón de puntos, es que nosotros en esta materia los vamos a pensar como variables aleatorias, pero uno podría también usar otro marco. Y lo que uno quiere descubrir es grupos entre esos puntos con características similares. ¿Vale? Es bastante vago como se lo estoy definiendo yo. El clustering es un tema también entero, y para que dejar asentado que cada slide, bueno, acá no solo cada slide, sino acá cada ítem de este slide podría ser un curso, y de hecho sobre clustering se está dando un curso en este momento, está dando Ricardo Freiman un curso de clustering, y les decía, de estimación de densidad es un curso completo, y lo otro que vamos a hablar después es de reducción de dimensión, que también es un curso completo. Entonces, decía, de clustering tenemos, bueno, por ejemplo, estos problemas, ¿no? Tengo un montón de puntos y quiero encontrar grupos, ¿sí? Otro problema es el de estimación de densidad, que es que tengo un montón de puntos que provienen de una densidad, típicamente uno asume que son I y D, y que vienen sampleados de una densidad, y uno lo que quiere es estimar a F. ¿Está bien? Eso en general en cualquier curso de estadística básico se ve en el caso en que F, que mi conjunto de hipótesis, es un conjunto parametrizable. Por ejemplo, uno dice, bueno, tengo variables aleatorias I y D que son normales, mu sigma cuadrado, y quiero estimar mu y sigma cuadrado. Ese es el caso de estimación paramétrica de densidad, ¿no? O son gamas y quiero estimar alfa y lambda, o lo que sea, o son Bernoullis y quiero estimar el P. Y después el caso no paramétrico es cuando uno, bueno, asume menos. Por ejemplo, asume que solamente sabe nada, que su densidad es continua, o que es derivable, o que está en algún espacio de funciones, y entonces, bueno, ahí es lo que se llama estimación no paramétrica de densidad. Y otro problema, fíjense que acá pasa lo mismo, ¿no? No es que para estos XY yo tengo alguna información, sino que simplemente tengo los puntos. Y otro problema no supervisado es lo que se llama reducción de dimensión, que la idea ahí es, que hablamos un poco ya de esto, tengo n puntos también en algún espacio, y lo que queremos es proyectarlos en un espacio de dimensión más chica. O sea, estos puntos están en un espacio de dimensión grande típicamente, y queremos proyectarlos en un espacio de dimensión más chica, pues justamente para después poder usar técnicas que sean adecuadas en dimensión más chica. Pato, una pregunta. Sí. ¿Eso sería como lo que habíamos visto de la mano con la muñeca y la extensión de los dedos? Que lo Totalmente. lleva... Totalmente, sí. Y ¿se acuerdan que es el ISOMAP? ISOMAP es una técnica de reducción de dimensión. Y de hecho está buenísima esa pregunta, porque yo les decía, bueno, primero, digamos, yo quiero bajar a la dimensión más chica para usar técnicas que solo sirven en dimensiones razonables. Bueno, ¿cuáles son las técnicas que sirven en dimensiones razonables? Todas, esencialmente. Casi todas. Las únicas herramientas que yo conozco en dimensiones muy, muy grandes son justamente las herramientas para reducir dimensión. Entonces, típicamente uno siempre quiere empezar por reducir dimensión. Y ahí también se suele hablar de reducción de dimensión lineal, cuando M es un subespacio, pero en realidad no es solo que M es un subespacio. Ahora déjenme que voy a ahondar sobre eso. Y otras veces uno proyecta sobre una superficie que no necesariamente es un subespacio, no es lineal, y se suele hablar de reducción de dimensión no lineal. Pero, justamente el caso de ISOMAP es uno, por ejemplo. También uno puede tener una reducción no lineal cuando proyecta sobre un subespacio, pero la proyección no es una proyección en el sentido del álgebra lineal, sino que es una función no lineal, ¿no? Entonces, si uno proyecta, digamos, o tiene una función que manda mis puntos, estos que están acá, en R2 o R3, pero de manera no lineal, entonces también está en el caso de reducción de dimensión no lineal. O sea, no solo pasa por la linealidad de M o no, sino por la función que uno usa para proyectar. Bueno, ISOMAP, que es el de las caritas, o el de las manitos, es uno de esos, es un ejemplo de reducción de dimensión no lineal, a pesar de que está proyectando en R2. Muy bien. Entonces, hay un concepto muy asociado a todas estas cosas que también ya hablamos la vez pasada, que es el de overfitting y underfitting, o también se suele hablar de generalización. Las dos cosas son lo mismo. Y la idea es esta, ¿no? Que si yo tengo, por ejemplo, si yo quiero separar los puntos rojos de los azules,
Bueno, es de esperar que, digamos, por ejemplo, si uno tiene un modelo, ¿no? No sé, que uno tiene dos distribuciones, por ejemplo, la de los azules es una campana de Gauss así, y la de los rojos es una campana de Gauss así. Supónganse que este es mi modelo, ¿no? O sea que yo tengo puntos que vienen o bien del azul o bien de la roja. Entonces uno espera realmente tener algo de este tipo, ¿no? Porque, digamos, tengo puntos que provienen del azul, los puntos que provienen del azul, bueno, los puntos que provienen de la roja van a estar más por acá, pero va a haber alguno cada tanto por acá, y los puntos que provienen del azul van a estar más por acá, todos por acá, pero van a estar algunos por acá. O sea que yo espero tener un poco de mezcla de rojo y azul, a pesar de que tengo dos cosas claras. Entonces, cuando yo quiera separar, no es necesario que haga esto que está acá. Esto que está acá es lo que se llama overfitting. ¿Por qué? Porque estoy buscando separar muy bien los puntos, pero no logré encontrar, si realmente hay un modelo subyacente, no logré recuperar, descubrir cuáles son los parámetros de ese modelo. Y uno piensa que esto debería ser mucho más adecuado, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno habla de overfitting, se está refiriendo a esto, que aprendí demasiado mi muestra y no tanto el modelo que está atrás. Bien. Entonces, también hablábamos, la vez pasada también mencionamos esta otra forma de entender el overfitting, es, por ejemplo, esto que está acá. Supónganse que yo tengo este modelo, que es, acá lo que está pasando es que la I sub i es una función de x, que ahí está clara cuál es la función, es el seno ese verde, y yo tengo la muestra, que lo que estoy viendo es I sub i, ¿no? Acá tengo los x, y acá tengo los y. Acá dice t, pero bueno, para nosotros es i. Y lo que estamos viendo es ese modelo, ¿no? Que I sub i es m de xi más un error. Que ese error puede venir de lo que sea, ¿no? Y entonces, si uno quiere recuperar la función m, que es esa curva verde que uno está viendo ahí, bueno, lo que estamos haciendo acá es buscar, esto es de Bishop, este ejemplo, es buscar la mejor función que aproxima los puntos, ¿no? O sea, basado en los puntos, cuál es nuestra mejor estimación de la curva verde, mejor hay que definirlo. Para eso hay que asociar una función de pérdida. Y lo que cambia es en qué espacio buscamos, o sea, el conjunto de hipótesis. Entonces, en el primer caso son polinomios de grado 0, en el segundo son polinomios de grado 1, acá son polinomios de grado 3 y acá son polinomios de grado 9. Entonces, por supuesto que cuanto más grande es m, más parámetros estamos diciendo, ¿no? Estamos buscando un espacio, los polinomios de grado 0 se describen con un solo parámetro, los polinomios de grado 1 se describen con 2 parámetros, acá con 4 y acá con 10 parámetros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Acá parece ser que estoy haciendo underfitting, porque le estoy pifiando, y acá también. Acá con m igual 3 parece andar bastante bien, que le estamos pegando bastante cerca a la cosa. Y con m igual 9, fíjense que son 10 parámetros. Si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos, así que si tengo 10 puntos y tengo 10 parámetros, bueno, salvo cuestiones particulares, uno más o menos tantea que va a poder fitearlos perfecto, ¿no? Es lo que hablábamos la otra vez también del plano. Si yo tengo 10 puntos y tengo 10 parámetros, bueno, puedo encontrar típicamente, no siempre, pero típicamente puedo encontrar una función que pase por todos los puntos. Y bueno, claramente acá, digamos, acá tenemos underfitting y acá tenemos overfitting. Entonces el problema de pegarle al exact fitting es un problema que también debe ser tratado y bueno, se lo puede tratar. En algunos casos se lo puede solucionar muy bien y en otros bueno, está menos claro cómo se soluciona. Entonces ahora vamos a empezar con los métodos propiamente, algunos de los métodos de todo lo que describimos. O sea, terminé con la parte de la cosa general y ahora empiezo a hacer ejemplos de cosas que están ahí. Así que si hay alguna pregunta puede ser un buen momento así para cosas generales y si no pasamos a métodos particulares. No hay, excelente. ¿Me están escuchando, no? ¿O estoy hablando solo? Sí. Sí, sí. Genial. Sí, sí. ¿Se escucha? Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, primer método que vamos a ver hoy es un método para estimación de densidad
no paramétrico. O sea, para hacer estimación de densidad paramétrica, bueno, los que vieron máxima verosimilitud, por ejemplo, saben que es un método de estimación. Los que vieron método de los momentos, también es otro método de estimación. Son dos métodos de estimación de densidad paramétricos, ¿no? Cuando uno asume que su densidad está en una determinada clase y lo único que le falta es determinar una cantidad finita de parámetros, típicamente máxima verosimilitud suele andar muy bien. Para los que saben lo que es máxima verosimilitud, los métodos de los momentos son menos comunes, pero también andan muy bien. Y cuando, bueno, lo que se puede ver más o menos fácil es que cuando uno está en un contexto no paramétrico, de dimensión infinita, los estimadores de máxima verosimilitud no funcionan, esencialmente justamente por una cuestión de overfitting. Porque si yo busco, si yo tengo unos puntos y quiero buscar a mi densidad en una clase muy grande, esencialmente, bueno, lo que pasa si uno quisiera hacer máxima verosimilitud, supónganse que está en dimensión 1, ¿no? Entonces la muestra, supónganse que son estos 3 puntitos. Entonces, bueno, si yo busco en un espacio de, digamos, si yo sé empecemos al revés. Si yo sé que mi modelo es que mi densidad es normal y tengo que estimar la media nada más, por ejemplo, bueno, seguramente querré poner la media en el centro de estos puntos y listo. Ahora, supónganse que yo permito buscar densidades entre todas las densidades posibles, o incluso entre las densidades continuas, si quieren. Entonces, bueno, si yo quisiera hacer máxima verosimilitud me dice, bueno, agarrá de todas las densidades la que haga más verosímil a esta muestra. Bueno, si yo quiero hacer que esta muestra sea muy verosímil, quiero una densidad que sea muy alta acá y muy alta acá, porque eso es lo que va a hacer que sea muy verosímil esta muestra. Bueno, pero yo puedo hacer una cosa así, ¿no? Baja acá, muy alta así, y así, y bueno, esos piquitos los puedo hacer tan altos como yo quiera, ¿no? Entonces, si yo quiero maximizar la verosimilitud, me puedo conseguir una sucesión de funciones para las cuales la verosimilitud es tan grande como yo quiero. O sea, no hay un máximo. O sea, el problema de encontrar la densidad que maximiza la verosimilitud no está bien puesto en este caso, porque en el conjunto en el que estoy buscando no hay un único máximo, sino que, digamos, que la función que estoy tratando de maximizar, tengo puntos en los cuales mi función es no acotada, ¿no? Que la puedo hacer tender a infinito. Entonces, máxima verosimilitud no va. Hay otros métodos para lidiar con eso. Uno clásico es decir, bueno, penalicemos las cosas que yo no quiero tener. Eso se puede hacer, se llama máxima verosimilitud penalizada. No voy a hablar de eso hoy. Hay otro método que es mucho más usado y mucho más común que máxima verosimilitud penalizada, que es lo que se llama estimación por núcleos, kernel density estimation. Entonces la referencia para eso es, esperen que voy a sacar esto. La referencia para esto son esos 2 links de Wikipedia, por ejemplo. Hay un montón de bibliografía muy buena sobre estos métodos, pero digamos, Wikipedia es lo suficientemente bueno también. Hay libros enteros dedicados a estimación de densidad que pueden ver. Es muy lindo desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista teórico, la teoría es muy linda. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, ¿en qué consiste este método? Dice lo siguiente, fíjense que el estimador de densidad más simple que hay, no paramétrico, bueno, yo creo que casi todos los que estamos acá conocemos una estimación, no miren esto todavía, diría que casi todos los que estamos acá conocemos un método de estimación no paramétrico de densidad, o sea, que sería, digamos, no sé nada y quiero estimar la densidad. Diría que muchos incluso por ahí lo vieron en la secundaria, un método de estimación no paramétrico de la densidad. Que, a ver, ¿quién dice? El histograma. El histograma, exactamente. El histograma es un método de estimación no paramétrico de la densidad. ¿En qué consiste? Bueno, acá ahí ponen frecuencias relativas. ¿En qué consiste? Si yo tengo mi muestra, bueno, si están todas entre A y B, por ejemplo, si tengo 2 puntitos acá, uno acá, bueno, el histograma dice, bueno, dividí esto, por ejemplo, en 3 intervalos, si querés hacerlos de igual longitud para ahorrarte problemas, pero no es necesario, y hacer la altura que sea proporcional a la cantidad de puntos que te caen ahí. Entonces acá sería 2, 1 y 1. Y después, si uno quiere ser un poquito más
sofisticado, digamos, un poco más elegante desde el punto de vista matemático, dice, bueno, no, lo que voy a hacer es normalizar para que esto sea una densidad, entonces lo que voy a pedir es que el área total de todo esto sea 1. ¿Está bien? Entonces lo que estamos haciendo directamente es que, digamos, que lo que estamos haciendo en las alturas, de forma tal de que esto por esto me represente la cantidad de puntos, la frecuencia relativa de puntos que cayeron ahí. Entonces voy a pedir área 1. Bueno, entonces si uno quiere hacer una cosa un poquitito más sofisticada que esto, puede agarrar y decir, voy a hacer como un histograma, pero local. Entonces, imagínense que esta K, yo acá puse K, ¿no? Imagínense que esta K es la indicadora del menos un medio, un medio. ¿Está bien? Eso quiere decir que es una función así. Patu, justo Sí. lo que escribí no se ve. Un poco más arriba tenés que escribir. ¿No se ve? Bueno, esperen. Se ve el final de la K y el palito del 1 y después tipo... Mechi, a mí sí se me ve por ahí, es porque tenés que cliquear en el monitor. Ok, Para que te vaya la ahora pruebo barrita. cambiarlo. Ok, Bueno, gracias. Igual podemos hacer un Es la barra de Zoom lo que tapa. De hecho, un área friendly. Vamos a escribir acá. Entonces vamos a tomar como K, y de paso hacemos un color más interesante que este para escribir sobre blanco. Entonces, si tomamos como K de X a la indicadora de menos un medio, o sea, esto, ¿no? Acá está el un medio, acá está el menos un medio. Fíjense que elegí el un medio para que el área esta sea 1. Entonces, esto vale 1 también. Y entonces ahora yo digo lo siguiente, digo, agarrá, sumá de 1 a n, si quieren por un rato, olvídense de esta h que está acá, y olvídense de esta h que está acá por un ratito. No, esta déjenla. Entonces hago k de x menos xy dividido h. Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo es, estoy mirando esta cantidad, lo que estoy pidiendo es que esta cantidad, x menos xy dividido h, que sea menor o igual que un medio, xy. O lo que es lo mismo, que es, puedo pasar la h para acá, o sea que estoy mirando, cuando me paro en un punto x chiquita, lo que voy a hacer acá es voy a poner un 1 cada vez que haya un dato a distancia menor o igual que h sobre 2. ¿Está bien? Entonces, lo que estoy haciendo cuando sumo sobre n, antes de dividir, estoy contando cuántos datos tengo que están a distancia menor o igual que h sobre 2. O sea, cuántos puntos tengo cerca. Entonces, lo que lo que está diciendo es, bueno, si acá tengo, por ejemplo, un x que estoy por acá, tengo 2 puntos cerca, pongo 2, y eso lo voy a mover acá. Entonces, todas las veces que tenga, todos los x que tengan a distancia h menor o igual que estén a distancia menor o igual que h sobre 2, de estos 2 puntos van a tener un 2, o sea que acá será 2, por ejemplo, por esta zona por acá. Patu, perdón. Patu, si ahí estás dibujando, no está apareciendo, ¿eh? Claro, ¿hay forma de señalar el cursor? ¿Así lo seguimos? Ah, sí, soy un genio, yo estoy... O sea, no sé si estabas dibujando o si estabas señalando el coso. Estoy señalando con mi lápiz en la pantalla. Soy un genio. Bueno, gracias por avisar. Igual no se perdieron nada, no era muy iluminador lo que estaba diciendo. Bueno, entonces fíjense qué está pasando. Estoy acá, estoy en este dibujito de acá. Entonces digo, cuando tenga puntos que estén en esta región, que... Perdón, ahí lo que dicen es que cuando dibujas se ve, pero que el cursor si no dibujas tampoco se ve. El cursor no se ve, estoy de acuerdo. O sea, cuando yo dibujo sí se ve, ¿no? Ahora están viendo que dibujo acá. Y cuando no dibujo no se ve nada, pero yo por eso dibujo, no se preocupen. Por ahí lo que dicen es que por ahí con la manito esa que tenés ahí arriba, por ahí puedes señalar. Con la manito creo que puedo hacer esto. Ah, con la manito se mueve. No, con la que está al lado de la manito, el último. Con el último iconito, con este, ese. Ah, es un puntero, mirá. Bueno, hermoso. Buenísimo. Igual vuelvo a mi lápiz. Yo le voy dibujando, no se preocupen. Entonces yo estoy acá. Entonces, bueno, está bien, vamos ahí. Entonces, fíjense, para puntos que estén por acá cerca, ¿qué va a pasar? Cuando haga esta cuenta que está acá, me va a dar 2, porque tengo 2 puntos cerca. Y cuando esté por acá me va a dar 1. O sea, sinceramente, cuando en esta región de acá me va a valer tipo 2, y acá me va a valer 1, y acá me va a valer 1, y cuando acá me va a dar 0.
Porque lo que estoy contando es cuántos puntos tengo cerca. Me parece que la forma más razonable de entenderlo es eso. Estoy contando en cada X cuántos puntos tengo cerca. Y después, esencialmente, estoy normalizando para que la cosa dé bien. ¿Por qué? ¿Qué significa que estoy normalizando? No quería. Perfecto, esto quería hacer. ¿Qué significa que estoy normalizando para que la cosa dé bien? Bueno, yo querría que... ¿Cuánto quiero que valga mi función en un punto? Así, acuérdense que ¿qué significa que mi densidad sea f? Si mi densidad es f, quiere decir que si yo quiero calcular la probabilidad de caer en un intervalito centrado en x, por ejemplo, y de longitud h, es f de x por h. Eso quiero que sea la probabilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso si estoy en dimensión 1, ¿no? Que es el caso que estamos ahora. Entonces, bueno, divido por h, justamente, fíjense que con este k, con este 1 sobre n, lo que estoy diciendo es la proporción de puntos que cayeron cerca de x, que eso es una aproximación de la probabilidad. Y si yo quiero que cuando multiplique por h me dé la probabilidad, entonces tengo que dividir por h para que me dé bien. Entonces, esto que está acá, digamos, uno lo puede interpretar como que estoy estimando la probabilidad de caer en un intervalito centrado en x y de longitud h, y cuando divido por h, entonces es exactamente lo que yo quiero. Así que uno tiende a pensar que, por la ley de los grandes números, esto debería converger. Si yo supongo que mis xy provienen si yo tengo asumo que x1, xn son i y d con densidad f, la ley de los grandes números, uno se imagina que debería ser capaz de probar que esto converge a f. Bueno, ahora eso no es tan así, porque bueno, el n está bien, pero hay un h también acá, ¿no? Entonces, este h, ¿qué papel juega? Entonces lo que uno hace es hacer tender h a 0 cuando n tiende a infinito, pero hay condiciones, ¿no? Uno no puede hacer tender h muy rápido. Fíjense que si uno hace tender h muy rápido a 0, va a tener overfitting, lo que dijimos antes. Y si uno hace tender h muy despacito a 0, bueno, uno piensa que va a tener underfitting. Entonces, bueno, la cuestión es encontrar el h adecuado, y si uno encuentra el h adecuado, puede hacer teoremas que le digan que esto converge a f, ¿no? El h en realidad es un hn, depende de n. Bien, entonces eso es estimación por núcleos. Antes de seguir, bueno, para los que hicieron análisis real, los que no hicieron análisis real, no se preocupen si no entienden lo que voy a decir, y los que hicieron tampoco se preocupen si no entienden lo que voy a decir, pero hay una interpretación linda de esto que pueden pensar. Fíjense quién es este K sub h, que lo puse acá yo así, ¿no? Este K sub h de acá, K sub h es 1 sobre h por K de punto sobre h. ¿Sí? O sea que eso les debería sonar bastante. Justo ese tema no lo tengo tan fresco, pero creo que se llama aproximación de la identidad. Exactamente. Entonces las K sub h son aproximaciones de la identidad. ¿Está bien? Entonces uno, si quiere, puede pensar a esto como K sub h, voy a decir algo así medio, muchas palabras rimbombantes, convolucionado con la medida empírica. Pongámosle un nombre, le voy a poner así. Ahora voy a decir qué es la medida empírica. Entonces eso también le da una idea a uno de que si uno hace tender h a 0 y n infinito y conjuntamente de forma adecuada, esto debería ser, si esta medida empírica tiene una densidad, esto debería tender también a f. Digamos, es una visión más desde el análisis real de por qué esto debería tender, incluso sin ley de los grandes números, ¿no? Simplemente por un tema analítico, de por qué esto debería tender a f. Bueno, entonces... Ahí te preguntan, Patu, si esto también funciona en RN. Exactamente, funciona en RN, en RD. Usemos RD porque N lo estamos usando para la cantidad de muestras. Funciona en RD, por supuesto que hay que cambiar cosas. Por ejemplo, acá esta H va a ser H a la D. ¿No? Porque, digamos, fíjense que la cuenta que hicimos, lo que me va a dar es alguna aproximación de la probabilidad. Pero acá, esto que dijimos, ¿no? Cuando yo agarro un punto X, la interpretación de la densidad en f de x es que cuando hago f de x por el volumen de la bola, por ejemplo, centrada en x y de radio h, eso me da aproximadamente la probabilidad de caer acá. Entonces acá lo que tengo que poner es, justamente, digamos, lo que tengo que poner acá es 1 dividido el volumen de la bola
de centro X y radio H sobre 2, si quieren, o algo así. Digamos, tal vez una constante para ajustar, pero después uno ajusta las constantes para que esto integre 1, para que esto sea una densidad efectivamente. Pero uno espera que va a tener que poner algo del orden, esto es como H a la D. ¿Está bien? Y de vuelta, digamos, en realidad es una pregunta que tiene doble interpretación. Me dicen, ¿sirve en dimensión D? Bueno, esto es cierto que converge, digamos, uno puede hacer un teorema de convergencia. Esto es bastante interesante también para ver la diferencia entre los teoremas y la realidad, ¿no? Ustedes denme cualquier dimensión y uno puede hacer un teorema de convergencia de que esto converge a la densidad en cualquier dimensión. Pero ¿se acuerdan que la vez pasada discutíamos el tema de la maldición de la dimensión y que, digamos, el n, para que esto se acerque a f con un error dado, crece exponencialmente con la dimensión. O sea que en dimensión, ¿se acuerdan que dijimos, si uno quiere tener, por ejemplo, error del orden 1 sobre 10, en dimensión d, va a necesitar 10 a la d puntos. O sea que, y de hecho los teoremas uno puede escribir muy precisamente cuál es el error que uno comete, y se ve que, digamos, que la cantidad de puntos que uno necesita crece exponencialmente con la dimensión. Entonces, bueno, el teorema está, pero en dimensión grande va a ser difícil usarlo en la práctica. Pato, una consulta. Sí. ¿Ahí bola es un concepto físico como un infinitésimo de esférico o es un operador matemático que ustedes usan en análisis real? ¿Este que está acá decís vos? BOL. Hay dos posibilidades. BOL con B corta significa volumen. Y No, BOL con B larga, mejor no digo qué significa, porque es una animalada, pero va con B, acá es una B corta. Es muy bueno. Y vol significa volumen. O sea, acá voy a poner B de XR es el conjunto de los I's en el espacio en que esté, RD, que está a una distancia menor que R de... Esto que está acá es la norma euclidia. O sea, la distancia en RD. Es esto. ¿Está bien? O sea que tengo una cosa centrada en X y una bola de radio R. Y volumen es el volumen. También es el volumen de ese conjunto. O sea, esto es un conjunto y calculo el volumen de ese conjunto. ¿Está? ¿Tiene que ver con el operador maximal de Hardy-Littlewood o nada que ver? Bueno, todo tiene que ver con el operador maximal de Hardy-Littlewood, pero acá en principio no veo una relación evidente. ¿Por qué lo decís? No, porque como dividís por el volumen de la bola y después tirás una convolución, qué sé yo, me sonó parecido. Era para... Bueno, sí, más que el operador maximal de Hardy-Littlewood, yo pensaría en todo caso en... Bueno, es la convergencia de las aproximaciones de identidad, si uno quiere decir algo, o sea, diría que tiene que ver con eso. Si uno quiere tirar algo, yo diría eso. O sea, el hecho de que las aproximaciones de la identidad aproximan a la función. A una función. Yo también tengo una pregunta, Patu. Sí. Lo de las aproximaciones a la identidad, si yo no me acuerdo mal, funciona en LP, ¿no? O sea, vos haces estas convoluciones y lo que converges es que de alguna manera sería como que la masa converge a lo mismo. Correcto. O sea, desde el punto de vista de estimar la densidad, ¿a vos qué tipo de convergencia te interesa? O sea, ¿la convergencia en LP te alcanza o En general los teoremas que yo me acuerdo son convergencia en L2 seguro, en LP seguro que hay también. En general se puede convergencia en L2. En norma infinito no recuerdo. Pero no sé si se podría tener, me parece que no. No sé. En general uno espera en L2. Y digamos, es una buena pregunta en el sentido de decir, bueno, la siguiente pregunta es decir, bueno, ¿para qué uno querría estimar la densidad, no? Entonces, y ahí preguntarse en qué sentido uno querría esa convergencia. Claro, esa es una gran pregunta. En el fondo, digamos. Es una gran pregunta. ¿Para qué querría uno estimar la densidad? Una vez Víctor me dijo eso, a Víctor Schweiz, supongo que lo conocen todos. Una vez le conté yo a Víctor que estábamos trabajando en una cosa que podía servir para... A mí siempre me gustó el tema de estimación de densidad, me parece lindo. Y charlando con Víctor, le digo, y Víctor me dice, ¿para qué quiere uno estimar la densidad? Así que, bueno, esa fue la respuesta de Víctor.
Igual ahora, más adelante, en un momento charlando después con Mariela Sued, un día me dijo, ¿para qué querría uno estimar la densidad? Hay mucha gente también experta que se dedica a esto, ¿no? Evidentemente tiene algún sentido estimar la densidad. Pero está bueno que vean la visión de distintas personas. Y un día charlando con Mariela me dijo, ¿para qué querría uno estimar la densidad? Y eso viene en un slide que dentro de 2 slides viene eso. Bueno, entonces antes de ir a eso, vienen breakout rooms. Así que este es el momento en que yo me divierto. Si quieren hagan un print screen de la pantalla para que les quede cuál es el ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Tenemos 4 puntos, 1, 5, 5, 25 y 7. H es 1, K es el... una cosa que no le dije antes de esto, esperen. Típicamente los núcleos, los K que se suelen tomar, yo acá les hice el ejemplito con la indicadora, pero bueno, para los que tienen esta visión del K sub H, los que cursaron una materia de análisis real, me van a decir, el K sub H no hace falta que sea una indicadora, puede ser otra cosa, y es correcto. Eso, en general, uno pide muy pocas cosas al K, pide que sea una cosa esencialmente simétrica, centrada en 0, y que integre 1. Está bien que tenga área 1, y creo que no mucho más. O sea, puede con cualquier función así, que sea, digamos, simétrica alrededor del 0, que integre 1 positiva para que todo esto dé positivo, pero ni siquiera hace falta, digamos, que sea positiva. No sé si me olvido de algo, si no, bueno, pueden tomar cualquier cosa así y sirve. Por ejemplo, esa cosa que tiene ahí, que se suele tomar mucho, que se llama el núcleo gaussiano, que es nada, la densidad de una normal 0,1. Eso se suele usar mucho también, por ejemplo, para tener una cosa que sea suave. Si uno no quiere tener una cosa que sea discontinua, puede tomar este K, ¿no? Estoy tomando esto como K. Bueno, entonces, el ejercicio es eso que tienen ahí, tienen esos 4 puntos, 1, 5, 5, 25 y 7. H es 1, K es la indicadora del menos 1, 1/2, y quiero que me hagan un dibujito de mi estimador de núcleos, que está dado por esa fórmula que está ahí. Así que vamos a las breakout rooms, con quien toca, creo que voy a hacer grupos de 5 para evitar que quede gente sola. No, a rooms. Entonces voy a hacer 20 grupos. ¿Me pasé? Acuérdense que esto es no se lo tienen que tomar personal, es todo random, como bien amerita esta materia. Nada, piénsenlo, hagan un dibujito, después cada uno puede aparecer en cámara con su dibujito. Bueno, nos vemos, no sé, 5 o 10 minutos. El que quiera hablar, hable ahora, o calle no para siempre, sino hasta que volvamos. ¿Vamos? Vamos.
puede pensar como la aproximación de la integral, ¿no? O sea, ese cuadraturas. ¿En qué sentido la aproximación? Como que estás, a ver, ¿cómo sería? No, pensarlo como que es la aproximación de la integral, ¿no? Cuando tenés, y haces... ¿Pero de qué integral? y no sé, de la integral, porque fíjate que te querés aproximar a una función, no la integral. Yo no te escucho, Patu, no sé si estás hablando. Bueno. Patu, se escucha. Sí, yo la escucho. No sé quién dijo que no me escucha, pero se ve que el problema no es mío. Bueno, yo creo que lo que dice Malena, yo coincido, ¿no? Porque en definitiva la convergencia en L2 o cosas así, bueno, son como que más o menos parecidas a que converja la integral. Creo que es un poco más fuerte en realidad. Pero... No, pero digo, estamos aproximando una función, no una integral, ¿no? Eso me parece importante destacar. Si uno quisiera aproximar, uno podría aproximar la integral también, digamos, tranquilamente, pero este objeto converge a la función, no a la integral, ¿no? Y también es cierto, como dice Hernán, que converge en un sentido de LP, ¿no? O sea, en el sentido en el que converge es de que uno lo puede pensar, es eso, como que es ese sentido que uno quiere para una densidad, que es que cuando yo lo integro contra otras funciones, las cosas van bien. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo le fue con el ejercicio? Voy a dejar de compartir esto un ratito. Sí los veo, ahí está. A ver, Patu, ¿está bien? Acá, Matías, no sé si ves. A ver quién se anima a mostrar un dibujito con lo que hizo. Ahí te lo está mostrando Matías Conde. Muy bien, Matías, excelente. Voy a hacer un print screen nada, mostrar que quiero hacer un print screen. A ver quién más. El otro Martín Palazzo también está mostrando uno. Martín, el de Matías se lo ve muy bien, de Matías. Matías, para mostrar, habla, digamos, ¿no? ¿Cómo? Claro. Para mostrar, habla, eso. Está bien, pero está bien. Listo. Ahí va, bueno, hablo continuamente. Bueno, Martín se lo ve muy bien. Acá también. Acá también tengo uno. Muy bien, muy bien. No sé si se ve. En pizarrón quizás se ve otro. También. Qué grande, ahí Pablo. Che, esto incluso hasta se puede pasar por los bancos, pero mucho más rápido. Esto es increíble. Bueno, acá también. Muy bien, Lucas también. Leona, muy bien. A ver, sigo pasando. Está espectacular esto. Hay muchos que no están mostrando, que los perdonamos por esta vez, pero... Martina lo hizo en su computadora. ¿Dónde está Martina? Sí, yo hice esa misma trampa y también tengo eso. Se puede cambiar el kernel y todo. No, Franco, tremendo. Franco, a ver, mostrá de vuelta. Aparezco yo ahí. Tremendo, Franco, hermoso. Y Martina, no la veo, Martina. ¿Qué significa? ¿Que lo programó o que lo dibujó en la computadora? No, lo dibujó. Muy bien. Muy pro. Muy bien. Bueno, si quieren, en los links, hermoso, Martina. Muy bien. Me encanta esto, Me encanta. No, esto no es mío. ¿Quién fue? ¿Quién era ese? ¿Quién mostró eso? Ese fue yo, creo. Yo, Perdón, nombre. Gonzalo, muy un bien. segundito. Los que quieran código de esto, Gonzalo, pero vos no... Se puede hacer esto de cambiarle el ancho de banda y ver cómo sobrefitea. Excelente. O pasarlo para abajo, este es el que estamos viendo. Eso es y cuando lo empezás a subir, ya quedan otras cosas. Empieza a underfitear. ¿Y qué codeaste? Esto es Python, tengo una lista, una función anónima del kernel, y la función de densidad, que toma un X, una lista, una X mayúscula, se la muestra, kernel, el ancho de banda, y devuelve la densidad para un punto. Así que después le defino una grilla, y ploteo en el eje X la grilla, y en el eje Y la densidad sobre cada punto.
Bueno, está bárbaro. Bueno, si querés compartirlo, después lo tenés en un Google Colab, ¿esto lo podés poner en un Google Colab? O... Es un notebook local, pero supongo que sí. Nunca usé Colab, pero asumo que es compatible con notebooks. Es igual. De Jupyter. Sí. Es Jupyter, sí. Bueno, cualquiera de las dos. Si tenés ganas de compartirlo, está bueno. Y de paso, le digo, en los links que les puse ahí, que después les subo el PDF, ahí en Wikipedia, en Wikipedia también hay código para programar el estimador este. Entonces también los invito a chusmear ahí el código y a jugar con distintos kernels, con distintos juegos de datos y sobre todo con distintas ventanas para entender cómo incide. La ventana es ese H que está ahí es lo que se llama la ventana, o el tamaño de la ventana. Los invito a jugar para que vean cómo incide eso en la estimación. Y nada, y los que tengan cosas para compartir, adelante, compartan, así el resto también lo puedo usar. Bueno, si quieren, podemos ahora, ya que estamos, hacer un intervalito de 5. Yo creo que con 5 minutos vamos a estar bien. Son 6:10. Paramos 5 minutos y seguimos. Lo que viene, para lo que viene después, viene K-medias, K-means. Esperen, que les decía lo de clustering. Para el que le interese, yo les dije, en este momento se está dando un curso de clustering que está dando Ricardo Freiman, que es un especialista en estadística. El curso empezó la semana pasada, es los martes a la mañana. La inscripción ya está cerrada, pero si alguno está interesado en ir a escuchar, entiendo que se debería poder. Así que después yo por el Telegram pongo coordenadas para los que quieran. Es un curso que creo que va a durar, son 10 o 12 clases, una cosa así. Todo sobre clustering. Nada, después les pongo alguna info en el Telegram para el que quiera ir a... O sea, digamos, ya está cerrada la inscripción, pero entiendo que se va a poder ir a escuchar. El que quiera ir a escuchar, se va a poder. Bueno, eso después lo pongo en Telegram. Entonces hagamos 5 minutos de intervalo, yo me quedo para el que quiera charlar, y 6:17 seguimos, con K-medias, justamente. Ahí está. Bueno, para los que están mirando por YouTube, les aviso que ya venimos hablando hace 10 minutos, eso se lo perdieron, estamos hablando de K-medias. Perdón. Bueno, entonces... digamos, una forma de entender el problema es el siguiente. Yo quiero minimizar esta cantidad de acá. ¿Qué es esta cantidad de acá? Estoy diciendo, bueno, a cada punto, no estoy diciendo que sea el más cerca, pero estoy diciendo a cada punto, asociarlo, fíjate la distancia a alguno de los MJ. Acá es MJ y acá debería decir SJ también. Sumá al cuadrado, sumá sobre todos los puntos de SJ y después sumá sobre todos los grupos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si yo quiero minimizar esto, lo que me conviene es, digamos, a cada punto ponerlo en los que están cerca de MJ, ¿no? Digamos, porque quiero que esta cosa sea chiquita. Entonces, esencialmente lo que estoy buscando es, si por ejemplo, si K fuese 3, estoy buscando 3 puntitos, y después lo que voy a hacer es repartir, supongamos que tengo así, ¿no? O sea, supongamos que mi conjunto es como ese que está ahí abajo. Si mi conjunto es así, entonces lo que busco es encontrar 3 centros y después voy a asociar cada punto a cada uno de esos centros y lo que busco es minimizar. O sea, piensen por ejemplo esto de acá, ¿no? O sea, yo tengo este grupo, acá la idea es que yo tengo los 3 grupos que no conozco, los colores, y entonces quiero encontrar los 3 grupos. Bueno, entonces acá lo que me va a convenir, el MI que va a convenir seguramente, es tomar un M por acá, un M por acá, un M por acá. De hecho, se puede probar bastante fácilmente que, digamos, que cuando uno resuelve este problema, si resuelve este problema, estos MJ tienen que ser, sí o sí, el promedio de los puntos del SJ. O sea, los MJ tienen que ser el promedio de los puntos de cada clúster. Entonces, uno busca lo que está buscando es separar en grupos, y en cada grupo los MJ son la media de los puntos en ese grupo. Entonces, a veces muchos los que vienen del mundo de Machine Learning y que están acostumbrados a codear y a resolver problemas, por ahí tienen otra definición de lo que es K-medias y que en general se lo suele confundir con lo que es el algoritmo para encontrar este mínimo, porque este mínimo, así como está, fíjense que estoy buscando un mínimo entre todas las posibles particiones de X. O sea, los M no son importantes porque ya sabemos que los M son los promedios, ¿no? Entonces,
Dada la partición, encontrar los m's es muy fácil. Pero si yo tengo que minimizar entre todas las posibles particiones de un conjunto de n puntos, bueno, eso es un problema bastante complicado, en el sentido que es muy costoso computacionalmente. Entonces hay un algoritmo muy bonito, que es heurístico, que no encuentra el mínimo mínimo, pero que lo que sí se le puede probar a ese algoritmo es que en cada paso decrece esta cantidad. Esta cantidad que está acá, es un algoritmo que hace decrecer esta cantidad en cada paso. Y el algoritmo dice lo siguiente: vos tenés tus grupos separados, por ejemplo, en alguna instancia tengo estos grupos y me dice cómo voy a hacer para reordenar. Y lo que dice el algoritmo dice, bueno, calcula los centros de cada grupo. Por ejemplo, acá calcula acá bueno, acá está demasiado bien ordenado. Y acá da y ahora volvé a asignar los puntos. A cada punto asignáselo al que esté más cerca de tus rojos, ¿no? Bueno, mi dibujo es malísimo. Miren acá, por ejemplo. Esperen, vamos a borrar. Mientras tanto, bueno, ahí Patu te preguntaban si los MI, o sea, que no necesariamente tienen que estar entre los puntos de X. No tienen por qué estar entre los puntos de X. En general, cuando uno pide que los MI estén entre los puntos de X, se suele llamar K-midoids en vez de K-means. O que sería en castellano sería medioides, no sé cómo sería. Eso uno, digamos, si uno está en RD no tiene ninguna necesidad de que los M's estén entre los puntos de X, pero si uno está en otro tipo de conjuntos, por ahí uno quiere que pase eso. Por ejemplo, si en vez de estar en R largo está dentro de una superficie y uno querría que los puntos estén en la superficie, por ejemplo, cosas de ese tipo. Bueno, entonces le decía, bueno, acá ya están demasiado bien divididos. Bueno, el algoritmo dice, vos agarrá un conjunto, va a ser sin dibujitos, dice, agarrá tus puntos, suponete que los tenés divididos de alguna manera en 3 grupos. A cada grupo calculale la media, calculá el centro de ese grupo, y ahora reasigná. O sea, ¿y cómo vas a reasignar? Bueno, armá 3 grupos asignando cada punto al centro que tiene más cerca, ¿no? Yo tenía 3 centros, bueno, a cada punto los asignás. Entonces te construiste 3 nuevos grupos. A cada uno de esos grupos, calculale de vuelta el centro, y así iterás, ¿no? Entonces ese es el algoritmo que en cada paso decrece esta cantidad. Lo que pasa es que puede ir a un mínimo local. Entonces lo que se suele hacer es, digamos, arrancar en muchos puntos distintos a esto, y ver a dónde converge y después quedarse con el mejor de todos esos. Ese es un algoritmo bastante rápido, que no garantiza el mínimo absoluto, pero suele dar muy buenos resultados. Y otro problema que tiene... Sí. ¿Eso, por ejemplo, lo harías con algún descenso por gradiente? Por ejemplo, partiendo desde muchos puntos distintos y viendo a qué mínimos locales caen. No, lo que pasa es que fíjate que estás minimizando sobre un conjunto discreto, que son las posibles particiones de tus puntos. Entonces no hay gradiente acá. Claro. Pero el método que yo acabo de dar te hace decrecer el funcional en cada paso. Este es un método que te hace decrecer el funcional. Entonces, digamos... ¿Y con qué condición terminas, Patu, perdón, ahí? ¿Cuándo converges? ¿Cuando moverte no es mejor? Podés parar cuando no mejorás, claro. Cuando ves que no mejorás o que mejorás muy poco, podés parar. Ok, gracias. O también en una cantidad X de iteraciones. O también, sí. Digamos, hay diferentes criterios para parar. Pero digamos, bueno, ese es una de las inconvenientes que tiene, es que uno no tiene garantizado que vaya al mínimo posta, en general va a mínimos locales. Pero bueno, se suele hacer eso, ¿no? De arrancar en muchos puntos distintos y ver hacia dónde vas. Y otro problema que tiene este método es que este es un ejercicio, la verdad que lo podría poner como ejercicio, que si ustedes observan, resolver este problema, se los dejo para que lo piensen, implica encontrar planos, para que en este caso serían planos así como estos, o hiperplanos, depende si está en dimensión más grande, y las regiones que termina definiendo están definidas por estos hiperplanos. O sea, porque ¿qué pasa? Una vez que yo encuentro estos puntos, fíjense lo que pasa. Una vez que yo encuentro estos puntos,
todos los puntos que están más cerca de él que de los demás van a ir a parar a ese grupo. Entonces eso define tipo como celdas de Voronoi, si quieren. Al final van a quedar las celdas de Voronoi de los M1 a MK, y digamos todos los puntos, eso para los que sepan lo que son las celdas de Voronoi, si no en otro momento los cuento, pero quedan cosas tipo así. Y todos los las celdas de Voronoi son las que quedan, por ejemplo, cuando haces un KNN con un vecino. Cuando haces KNN, ¿para qué? Espera, después vamos a hacer pregunta pero nos vamos a distraer. O sea, KNN se puede usar para muchas cosas distintas. Acá en este caso quedaría una cosa así, ¿no? Que cada uno, si uno mira 3 puntitos, por ejemplo, como esto, y ahora dice, bueno, ¿cuáles son todos los, como estos que están acá? Digo, esto no lo dije. Y ahora dice, bueno, ¿cuáles son todos los puntos de R2 que están más cerca de cada uno de esos puntos? Bueno, le van a quedar unas cosas así, que se divide el R2 en regiones que son intersección de semiespacios, que se llaman celdas de Voronoi, y bueno, todos los puntos que están más cerca de este que de los otros dos van a parar a este grupo. Y bueno, entonces cuando uno tiene 3 grupos como estos que están acá, está todo bien, está genial, no hay ningún problema, K-means anda bárbaro, pero si los 3 grupos son como estos que están acá, y uno va a tener un problema, porque uno acá no querría encontrar, esto es lo que da K-means, ¿no? O sea, lo que dio K-means de correrlo en este conjunto de datos, dio este conjunto de los rojos, el de verdes y los azules, pero en realidad los 3 grupos que hay acá no son esos 3, los 3 grupos son este y este, ¿no? Entonces esta es la gran desventaja de K-means, que esencialmente, digamos, recupera conjuntos lineales, por decirlo de alguna manera. Pero es un método de clustering. Patu, sí. Pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo interpretar en español, minimizar esta distancia en términos de la frontera, ¿no? La frontera entre grupos? O sea, ¿qué me está diciendo un mínimo local o otro mínimo local? O sea, distintas distancias, distintas configuraciones de las distancias que me dan el mismo valor, digamos. No entiendo la pregunta. No, yo veo que hay que minimizar x menos n al cuadrado, y eso de alguna manera me dicen qué clúster cae, ¿no? O sea, ¿dónde están las fronteras entre los clústeres? Y eso es un mínimo local. Ahora, otro mínimo local sería otra configuración. ¿Por qué decís que es un mínimo local? No, ojo. O sea, un problema es si yo encuentro el mínimo de esto que está acá, esperen, puntero. Si vos lográs encontrar la partición que te minimiza esta cantidad, es el mínimo, es el mínimo absoluto, no hay un mínimo local. ¿Ok? Lo que pasa es que después, en la práctica no se puede encontrar este mínimo absoluto. Entonces, cuando yo hablaba de mínimos locales, hablo de mínimos locales de esta función. ¿Ok? No de local en el sentido de estar cerca de acá o estar cerca de acá. Ok, ¿y cómo se traduce que podría eso? No converger, ¿no? Porque, o sea, podés tener más de un mínimo, porque puede haber un punto que esté a la misma distancia de MJ y de MI, que se lo puedes asignar a cualquiera de los 2 clústeres, la distancia va a ser la misma, la partición va a ser técnicamente distinta. Los casos en donde, digamos, los casos en donde no hay un único mínimo, tienen probabilidad 0. No pasan en la vida real. También, digamos, si quieren construirse una configuración que tenga 2 mínimos, van a ver que la probabilidad de que, digamos, si uno asume que los puntos son I y D con densidad, por ejemplo, con una densidad, van a ver que esos cosas tienen probabilidad 0. Una pregunta, ¿la cantidad de clases es siempre dada o la optimizás? Bueno, la cantidad de clases, esa es otra de las contras que tiene este método, que es que hay que decirle cuántas clases hay. Entonces, si uno no sabe cuántas clases hay, es un problema, pero hay métodos para determinar cuántas clases hay. Eso también hay métodos. La idea es, fíjense que cuanto más grande, si ustedes miran ese mínimo, si agrandan el K, ese mínimo es más chico, porque digamos, la solución que tenían de antes está en el nuevo espacio, ¿no? Siempre puedo tomar 2 M's iguales y está contenido. O sea que a medida que agrandan el K, ese mínimo da cada vez más chico. Ahora,
lo que uno espera es que haya una mejora sustancial. Entonces, si uno agranda el K y obtiene una mejora sustancial, dice, bueno, vamos a agrandar un poco más el K. Obtiene de vuelta una mejora sustancial. Agranda de vuelta el K, obtiene de vuelta una mejora sustancial, y de repente agarra el K y mejora muy poquitito. Entonces dice, bueno, acá ya mejoré solamente porque agrandé el K, pero no hay un grupo nuevo. Entonces, cuando uno busca cuánto da este mínimo, muchas veces lo que pasa es que uno busca cuánto da este mínimo para cada valor de K, y uno ve que, o sea, si uno dibuja K acá, y acá dibuja lo que obtuvo en realidad, ¿no? El punto que obtuvo, cuánto le da esto, uno a veces ve que hace así, y después sigue bajando, que está acá, pero hay lo que se llama la regla del codo, y bueno, cuando llega acá, que no está mejorando tanto, ese es el K óptimo, digamos, el K que estaría diciendo cuántos grupos hay de verdad. Ese es un método así, medio rule of thumb para encontrar la cantidad de grupos. Pero una pregunta. También, sí. ¿Qué pasa si hay como una región del espacio que tiene mucha más dispersión? O sea, si están mucho más separados en una región que en otra. Me da la sensación de que algo andaría mal, pero no me lo imagino. Eso no jode, porque si vos tenés un montón de puntos, si vos tenés un montón de puntos acá, muchos, y acá tenés 3 puntitos, eso está todo bien. Lo que vas a encontrar, el óptimo en este caso, es poner un grupo es todo esto, otro grupo es todo esto, y listo. En este caso va a andar bien. Va a andar bien. Para ahí lo que vos decís es qué pasa si yo tengo así. Si yo tengo un montón de puntos acá, otro montón de puntos acá, y acá tengo, y no sé, tengo acá un puntito, 2 puntitos malísimos. O sea, me imaginaba una bola más dispersa que la otra. O sea, como una bola muy concentrada y una bola... como que en el dibujo de la izquierda que tenés vos, que los verdes estuviesen todos más separados entre sí, como ocupando más espacio. Una cosa así. O sea, como este grupo... No, eso tampoco es problema. Digamos, lo que va a pasar es que va a haber un término correspondiente, vas a encontrar un centro acá y un centro acá, ¿no? Y lo que vas a hacer, acá vas a sumar todas las distancias a este centro, al cuadrado, eso te va a ser una de estas sumas, y después vas a sumar todas las distancias a este centro, que esta va a ser otra de estas sumas, que va a dar bastante más grande, porque fíjate que lo que está representando cada suma es como la varianza de cada grupo, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que lo que quiero es separo en grupos, en cada grupo miro la varianza y miro que eso me dé lo más chico posible. Entonces la varianza en este te va a dar más grande que en el otro, pero no hay problema, o sea, va a seguir siendo el óptimo. Lo que sí te puede traer problemas es si, por ejemplo, si tenés 10 puntitos muy muy lejos, o un puntito muy muy lejos, va a haber que meterlo en algún lado y te va a arruinar toda la cuenta. Eso sí puede pasar, eso es la parte de outliers, que tiene que ver con robustez, y que acá en la facultad tenemos muchos especialistas, y de hecho en el curso de Ricardo Freiman, creo que está en el programa la parte de hacer esto, pero de hacerlo de forma tal de que no se arruine por outliers. Se puede hacer tranquilamente. Se puede hacer. Bueno. Claro, una pregunta, el desbalanceo, ¿cómo lo maneja? Si tenés clases muy desbalanceadas, encontrar el K puede ser más difícil, ¿no? Como que, pues si tenés una clase muy chiquita, no importa si agregás K, ¿no? Y tal vez existe esa clase, pero agregar un K no te cambia tanto. Porque que esté o no metida en otras clases no afecta tanto en realidad. Sí, bueno, el tema en general es que, digamos, uno cuando hace todas las clases, cuando uno da una clase de clustering, tiene todos ejemplos como este, ¿no? O sea, uno pone este dibujito, o pone dibujitos como así, como les hago yo acá y acá, y en la vida real nunca pasa esto. En la vida real lo que pasa es que están todos los datos recontra sucios, están todos mezclados, no se ven los clústeres, están así de separados, está todo, y nunca es claro la cantidad de clústeres que hay, incluso aunque estén en dimensión 2, y uno pueda ver los datos, solamente en dimensión 2 puede verlos, tampoco es claro cuánta es la cantidad de clústeres y qué cosa es un clúster y qué no. Entonces, bueno, nada, ahí hay que arremangarse y no hay algo claro. No sé si venía por ahí la pregunta, pero digamos, típicamente pasa eso, que hay cosas que vos decís, bueno, acá tengo 100 puntos que están todos separaditos, perfecto, es un clúster, y después tengo 4 o 5 puntos acá, ¿esto es un clúster o no es un clúster? O son outliers de otra cosa, y bueno, eso...
Muchas veces pasa que hay datos que tienen como una estructura jerárquica de clusters, que tienen clusters nivel 1, cluster nivel 2 y cluster nivel 3, como que hay clusters dentro de clusters. Después la vida es mucho más complicada. Pero esto es una materia de matemáticas, así que no nos vamos a meter con esas cosas y todo es bonito y nos quedamos con expresiones como esta que está acá. ¿Está bien? Pregunta, con respecto a la distancia esa, ¿siempre es considerada la distancia euclidiana o hay alguna forma de, no sé, por ahí si se trata de algún problema que necesitamos otro tipo de distancia, se puede meter otra cosa ahí? Porque, bueno, esto es... se puede meter otra distancia. Hay que caminar con cuidado, pero se puede, tiene sentido. Si pones otra distancia, los MI no van a ser los promedios de cada grupo, con lo cual el algoritmo ese que yo decía de calcular los promedios no va a andar más. Hay que buscar quién es el punto que minimiza, es mucho más costoso computacionalmente, pero se puede. Se puede. Ah, ok. No solo que se puede, sino que se hace y se ha hecho con muy buenos resultados. Pero cambia todo el problema, no solo la definición esa de la distancia, o sea, también te cambia el algoritmo que... Cambia el algoritmo ese que te acabo de decir, digamos, más o menos lo podés mantener, pero digamos, lo que tenés que hacer es en cada grupo tenés que buscar quién es el punto que minimiza, ¿no? Que eso puede ser un poco... okay. Pero se puede hacer. De hecho, más adelante les voy a contar que una cosa que hicimos para hacer clustering, justamente cambiando esa distancia y como muchas veces que todo el mundo dice que K-medias, el problema de K-medias es que te hace esto con los grupos y acá no va. Bueno, nosotros hicimos un ejemplo que usando la distancia adecuada, sin necesidad de usar otro algoritmo, con el propio K-medias, encuentra perfectamente estos tres grupos. O sea, estos tres grupos significa este y este. O sea, el propio K-medias, pero usando la distancia adecuada. O sea que el problema no es de K-medias necesariamente, sino que por ahí el problema es de la distancia. De la noción de distancia que uno está usando. Muy bueno. Bueno, ahora venía de vuelta un breakout rooms, pero me parece que lo voy a saltear, porque ya son 6:40, les queda de ejercicio. Lo voy a dibujar acá para que sea. La idea que hallen a mano quién sería el 2 medias significa K medias con K igual a 2 y 3 medias significa K medias con K igual a 3. Si uno tiene, por ejemplo, un conjunto así, supóngase que uno tiene, vamos a poner 2 puntitos acá en el 1, 1, supóngase que este es el 1. Y vamos a poner acá en el -1, -1. Vamos a poner un puntito acá. Y vamos a poner otro puntito por acá. Entonces, para esos 4 puntos, bueno, nada, el ejercicio sería calcular cuánto es 2 medias, cuál es la partición y los centros para el caso de 2 medias, para el caso de 3 medias y si quieren para el caso de 4 medias también. Bueno, pero no hago breakout rooms, se los dejo de tarea esto. Acá William pregunta qué tipo de distancia usaron en el paper de clustering que mencionaba recién. Es una... No voy a responder. Ya lo vamos a ver. Es una distancia que hicimos, que hizo Facu Sapienza. Facu, no sé si estás ahí. ¿Estás ahí, Facu? No responde. Bueno, Facu Sapienza en su tesis de licenciatura se apareció con una forma de medir distancias que funciona en este caso, que después la decidimos llamar distancia de Fermat, para los que quieran googlear. Ya después vamos a hablar de eso, pero no hoy. Ya llegará. Perdón, ¿cuáles son los 4 puntos? ¿Hay 2 que están en el primer cuadrante muy cercanos? Sí, acá hay 2 puntitos muy cerquita del 1, 1. Sí, sí, ahí se ve. Uno es el 1 menos epsilon, y el otro es el 1 más epsilon, por ejemplo. Y, bueno, está ahí lo ven, en ese dibujito. ¿Cuánto es eso? Quiero que me digan, pónganle números si quieren esos puntitos, y quiero que me digan cuánto vale, quién es la partición que minimiza.
¿Está bien? Bueno, esto de vuelta, si quieren codear el algoritmo ese que les describí, es un muy lindo ejercicio para codearlo. Si buscan en C-Hub o no en C-Hub, ¿cómo se llama? El repositorio de todas las cosas de Machine Learning. ¿Quién sabe cómo se llama? Scikit-learn. Sí. Scikit-learn. Bueno, si buscan ahí lo van a encontrar, o si buscan, seguro que en Wikipedia también está, pueden encontrar el código ya escrito. Pero también está bueno si uno quiere escribirse el código una vez de que hace ese algoritmo y probarlo con, digamos, el ejercicio podría ser hacer el código y generar conjuntos de datos con grupos que ustedes conozcan y ver y correrlo a ver si efectivamente les encuentra los clusters que ustedes esperaban. Bien. Entonces, ahora un intermezzo que está bueno. Está bueno como filosofía general entender esta cosa de la empírica versus la poblacional, porque es una forma general de generar métodos que son en el fondo estimadores, ¿no? Estimadores de cosas. Entonces la idea es la siguiente. Ustedes saben, por ejemplo, que si tienen n puntos y quieren calcular una noción de centralidad de esos puntos, hacen el promedio. Y si quieren hacer la varianza, bueno, hay una cuenta que pueden hacer, que hacen, ¿no? Llaman x barra a la suma de los xi dividido n, y eso, bueno, de hecho la ley de grandes números dice que si las variables aleatorias tienen esperanza finita, esto tiende a, vamos a llamar mu, a la esperanza de los xi. Y después pueden hacer xi menos x, estoy escribiendo horrible. Pueden hacer xi menos x barra, miran esto al cuadrado, suman de igual 1 a n, 1 sobre n, y esto de vuelta por la ley de los grandes números, si todas las variables aleatorias tienen segundo momento finito, esto tiende a la varianza, ¿no? Esto es la varianza. Entonces, bueno, nada, eso uno dice que esto es un estimador de la media, y uno dice que esto es un estimador de la varianza. Entonces, ahora yo quiero como tener un método, voy a tratar de hacer un método general de construir estimadores de lo que quieran. Y la idea es la siguiente. Dice, yo tengo n puntos, I y D, tiene una distribución. La distribución de una variable aleatoria, cada uno la piensa como quiera. Puede pensar como que tiene una función de distribución acumulada, puede pensar como que tiene una densidad, o si quieren que son variables aleatorias discretas y tienen la función de frecuencia. O, para los que ya pasaron por un curso más avanzado, lo más natural es definir a la distribución como una probabilidad sobre R, ¿no? Como una medida de probabilidad sobre R. En el sentido de que, nada, que digamos, dada una variable aleatoria, eso induce una probabilidad sobre R. Entonces, ahora olvídense por un rato que las xi tienen una distribución y vamos a pensarlo como que son n puntos nada más. Si quieren, piénsenlo todo en R, para que sea más fácil, ¿no? Entonces tenemos en R, y tenemos n puntitos en R. Entonces, n puntos en R también me definen una probabilidad en R, que es la probabilidad que le asigna probabilidad 1 sobre n a cada uno de estos puntitos. ¿Está bien? El que se maneja con la noción de medida, esto es una medida. El que no, piénselo como una probabilidad. O sea, y si piensen como qué probabilidad es una probabilidad que le asigna eso. Probabilidad 1 sobre n a cada uno de esos puntos. En el lenguaje sofisticado se suele escribir así, esa probabilidad, y se la llama medida empírica. O sea, dado de n puntos, a la medida empírica de esos n puntos, es esa cosa. Es una cosa que le asigna probabilidad 1 sobre n a cada uno de esos puntos. Entonces fíjense que si los xi en realidad son variables aleatorias, esto lo que nos dio es una probabilidad o una medida aleatoria. Es una medida aleatoria, o una probabilidad aleatoria, como quieran llamarla. ¿Esa delta qué es? ¿La delta esa? Nada, el que sabe lo que es la delta, bien, el que no sabe lo que es la delta, no le dé bola. No importa qué es. El delta de Kronecker, ¿no? Sí, pero es una forma de indicar lo que acabo de decir. O sea, la forma de indicar una probabilidad que le asigna probabilidad 1 sobre n a cada uno de los puntos de xi se escribe así. Pero no importa, el que sabe lo que es joya, el que no sabe no importa. Entonces, ¿qué puedo hacer yo?
o sea, por ejemplo, la esperanza, ustedes saben que la esperanza es la integral de x por f de x, ¿no? Que, digamos, de alguna forma uno lo puede pensar como si uno piensa como que tiene una probabilidad en el espacio. Esto es digamos, la forma de onda análisis real es x diferencial p, diferencial la probabilidad. Que en realidad, bueno, es sumar todos los, digamos, en terrenal, en lenguaje terrenal es quién es la esperanza de una variable aleatoria, es sumar todos los valores que puede tomar multiplicado por la probabilidad de que tome esos valores. ¿Está bien? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Digamos, bueno, si yo tenía la esperanza, que era esto que está acá, bueno, lo que puedo hacer es cambiar a esta P por, en vez de tomar la esperanza respecto a la distribución original, tomo la esperanza respecto a la empírica. O sea, ¿qué hago? Bueno, sumo todos los valores que puede tomar mi probabilidad, mi medida, por la probabilidad que tome cada uno de esos valores. O sea, sumo cada uno de estos valores que están acá por la probabilidad que tome, que es 1 sobre n. Y eso da exactamente x barra, ¿no? O sea, digamos, uno puede pensar a x barra como la esperanza, que era lo que yo quería estimar, pero no la esperanza respecto de mi distribución original, que es la que no conozco en general, sino la esperanza respecto de la distribución empírica. Y si uno hace eso con la varianza, le va a dar esto. Si uno piensa la varianza, pero calculada respecto de la empírica, le da esto. Y eso lo puede hacer respecto de lo que quiera. Entonces uno puede hablar, por ejemplo, puede hablar de la media empírica, que es eso, la media respecto de la distribución empírica, la media empírica, la varianza empírica, que es la varianza respecto a la distribución empírica. Puede calcular la función de distribución acumulada empírica. ¿Qué sería la función de distribución acumulada empírica? En vez de calcular la función de distribución acumulada de mi variable aleatoria original, calculo la función de distribución acumulada de esta probabilidad, que ¿cómo es esta? Bueno, viene 0 hasta acá, viene 0, acá sube 1 sobre n, sigue en 0, sube otro 1 sobre n, acá, etcétera, y así. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la función de distribución acumulada empírica? Es esta función que está acá, que es exactamente eso que acabo de describir, ¿no? Es 0, subo 1 sobre n cuando me encuentro, 0, subo 1 sobre n cuando me encuentro un puntito, sigo constante, subo 1 sobre n cuando me encuentro puntitos, y así, ¿no? Cada vez que aparece un puntito, subo 1 sobre n. Acá es x1, x2, x3, x4. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo puede, todo esto para qué? Porque uno puede hacer lo mismo con K-medias. Puede pensar que lo que acabamos de describir es una versión empírica de una cosa poblacional. O sea, digamos, dejar de pensar a K-medias solamente como un método, sino pensarlo como un estimador de una cantidad poblacional. Así como x barra es el estimador de la media poblacional y la varianza empírica es la estimación de la varianza poblacional, bueno, puede servir pensar a K-medias no simplemente como un método suelto, sino como un estimador de algo. Bueno, si es un estimador de algo, ¿es un estimador de qué? Bueno, yo digo que es un estimador de lo siguiente, que si yo agarro mi variable aleatoria, porque podría ser un vector en R2, por ejemplo, ¿no? Agarro X, y lo que busco es lo siguiente, busco hallar K puntos, los M1, MK, ¿no? Después a mi variable, cada vez que toma un valor, lo que hago es fijarse quién es el punto que tiene más cerca. Mínimo, entre todos los J al cuadrado, busco esta cosa, y ahora tomo esperanza de esto. Fíjense que si mi distribución es una distribución tipo que tiene así, como decíamos antes, dos cosas, supónganse que mi distribución es esto, ¿no? Digamos, es una combinación de dos normales. Supónganse que esa es la, digamos, o sea que la densidad de mi variable aleatoria sería algo así, ¿no? Como que viene así y así. Esa sería la densidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esto que está acá es una variable aleatoria, lo que tengo que hacer es buscar dos puntos, y para cada x me voy a fijar a qué distancia de cuál de los dos me conviene acercarse, y agarro y después tomo esperanza de todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente los puntos van a estar uno por acá, caerá M1 por acá, caerá M2 por acá, y bueno, qué sé yo, todos estos puntos les conviene mirar la distancia de M1. Todos estos puntos de que están por acá, me conviene mirar la distancia de M2. Y estos que están por acá, bueno, si yo, qué sé yo, si miro justo el promedio, esta cosa que está acá, todos estos irán a parar a M1, todos estos irán a parar a M2. Y entonces, lo que estoy mirando es una variable aleatoria que acá vale esta distancia, acá vale esta distancia, y así, ¿no? Entonces, es una variable aleatoria que, digamos,
se parece bastante a la varianza. Fíjense que si K es 1, de hecho es la varianza. Si yo tomo el 1 medias me da la varianza. Y si K es 2, bueno, estoy mirando una cosa que va a ser más chica que la varianza porque, digamos, estoy dejando tener dos lugares, dos centros en vez de uno. Entonces tengo esta cantidad, que es una cantidad poblacional, depende de la distribución de X, y ahora podría decir, bueno, como no conozco la distribución de X, hago la versión empírica de esta cantidad. Y la versión empírica de esta cantidad es, bueno, cambiar la esperanza por una esperanza empírica que simplemente multiplicar por 1 sobre n y sumar sobre todos los valores de mi muestra. Entonces, esta cosa que está acá es la versión empírica de esta cosa que es poblacional, o sea, digamos, es esta misma función. Fíjense que esto es una función de la distribución. Se suele llamar funcional en lugar de función, es un funcional de la distribución, que lo que estoy haciendo es agarrar el mismo funcional y aplicárselo a la distribución empírica en lugar de la distribución original. Bueno, les dejo como ejercicio que observen que esto que está acá es exactamente lo mismo que lo que estaba en la transparencia en donde definimos K-medias. Exactamente lo mismo. Fíjense que ahora, en vez de hablar de una partición y de sumar sobre toda partición, acá lo que hice fue poner un mínimo en J. Pero les queda como ejercicio chequear eso, que esto que está acá es lo mismo que decir sumar, o sea, digamos, no esta cantidad, sino minimizar esto que está acá, es lo mismo que minimizar, bueno, como estaba acá, que es sumo sobre los X en SJ, hago X menos MJ al cuadrado, y sumo de J igual 1 acá. ¿Está bien? Entonces, este igual no es un igual, ¿no? El argmin de esto es igual al argmin de esto. ¿Está bien? El argumento que minimiza acá es lo mismo que el que... Bueno, tampoco es... Bueno, salvo detalles. Pero son esencialmente lo mismo. Entonces, esto da una máquina automática de construir un montón de estimadores de un montón de cosas, por un lado, y por otro, digamos, si uno está fuerte en la parte teórica, dice, bueno, a partir de lo teórico, digo, bueno, hago eso. Digo, lo que estoy queriendo calcular, lo calculo sobre la distribución empírica y tengo una forma de estimarlo. Y también al revés, es decir, cuando yo tengo un método que es un método en sí, y no sé cómo se debería comportar, a qué debería converger, etc. Bueno, si logro pensarlo en este setting, de esta manera, me puede dar una idea de qué debería obtener, qué cosa debería representar de la distribución. ¿Preguntas? Yo tengo una, Patu. Sí. Digamos, pero ¿qué garantías tenés estadísticas depende de cada funcional, o tenés alguna garantía estadística general de el funcional que aplico a la medida empírica con respecto a la medida esa poblacional? No sé si se entiende. ¿Qué garantías tenés de que vaya a funcionar? Sí, o la relación, digo, una relación entre que lo que estás calculando ahí es por ley de los grandes números, que eso tiene sentido y que es un buen estimador cualquiera que se te ocurra. Bueno, es una seguro que es una barrabasada lo que digo. No, es una gran pregunta la que acabas de hacer. Entonces, hay una gran parte de la comunidad que se dedica a probar convergencia de estimadores, ¿no? O sea, uno tiene un estimador para algo y uno quiere probar que eso converge a algo que es lo que uno espera. Por ejemplo, la típica cosa de probar que X barra tiende a mu, o que la varianza empírica tiende a varianza, bueno, uno quiere probar cosas. Entonces, por ejemplo, uno acá quiere probar eso, ¿no? Que digamos que si uno pudiera encontrar el mínimo de verdad de K-medias, eso converge a esta cantidad que está acá, ¿no? Entonces eso está bueno. Entonces, yo ahora vi una slide que yo la verdad dudé mucho si ponerlo o no. Es muy para matemáticos esto que viene acá. Parece medio un delirio. Incluso para más de un matemático va a sonar medio un delirio, pero por lo menos le van a encontrar el gustito. Charla con gusto no pica, dicen. Entonces, el que quiera pagar, de vuelta, acá puede pagar, el que quiera seguirlo, sigue. Entonces, voy esencialmente a eso. Supongamos que uno quiere probar que el método que uno está haciendo, que cuando el tamaño de la muestra tiene infinito, que eso converge a algo y que ese algo es lo que uno quiere. Entonces, uno puede agarrar y tomar el siguiente camino. Tengo 2 minutos para esto. Bueno, uno puede
lo que definimos como la distribución empírica, que lo llamé NUN, era con un techito NUN, bueno, uno puede demostrar que eso converge a la distribución original. ¿Está bien? ¿Qué significa que converge? Bueno, si fuesen en R, uno puede pensar eso, que lo que hice yo, y eso es simplemente la ley de los grandes números, que definí la función de distribución acumulada empírica, que eso, cuando n tiende a infinito, converge a la función de distribución acumulada. Ese es un hermoso ejercicio de ley de los grandes números, ¿está bien? O sea, yo, Fn, como la definí antes, el ejercicio, casi que debería estar en la práctica esto. Háganlo. Fn de x, creo que es un ejercicio de prueba, de hecho, pero bueno, de prueba para matemáticos. Pero para cada x, Fn de x converge a f. Esto háganlo. Esto es ley de los grandes números. O sea, fijan x y prueban que f, digamos, en realidad no para acá, si x es un punto de continuidad, no necesito esto ni siquiera. Bueno, no me acuerdo. Si hace falta alguna hipótesis, agréguenla. Pero prueben que Fn de x, como está definida en la transparencia anterior, que es la función de distribución acumulada empírica, converge a f de x para cada x. ¿Está bien? Fijado x, uno tiene esa convergencia. Entonces uno puede hablar hay una forma de definir en general, en cualquier dimensión, ¿no? Una noción de convergencia como distribuciones. ¿Está bien? Bueno, yo le digo, ojo que hay dos topologías involucradas, porque fíjense que yo tengo que decir, bueno, acá dije como funciones, tengo que decir cómo convergen. Entonces yo dije, bueno, para cada x, ¿no? Para cada x convergen. Y después hay otra noción de convergencia que es respecto del espacio de probabilidad. Convergen en probabilidad, convergen casi seguramente. ¿En qué sentido? Bueno, hay que definir esas dos nociones. Entonces yo digo, bueno, para cada x converge casi seguramente, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces eso uno lo puede probar. Pero también puede probar con otras, digamos, con otras topologías, tanto para este espacio como para el espacio de probabilidad. Entonces uno prueba eso, suponga. Eso se puede probar, es un resultado bastante general, y es cierto. Entonces uno después, ¿qué dice? Lo que uno construyó, ya sea la media, la varianza o las K-medias, son un funcional de la distribución. Para cada distribución me da algo, ¿no? Yo agarro una distribución en R y tengo una esperanza. Para cada distribución tengo un valor de la esperanza, tengo un valor de la varianza, cada uno es un funcional. Agarra una distribución y la manda en un número. Entonces, si ese funcional que uno se construyó tiene la suerte de que es continuo respecto de las convergencias que acabamos de definir, bueno, listo, ustedes saben que continuidad significa que si xn tiende a x, entonces f de xn converge a f de x. Entonces, con las nociones de continuidad adecuadas, ¿está bien? Bueno, si uno sabe que el funcional que tiene es continuo, listo, ganó. Y ya tiene probada la convergencia de su cuestión. Ahora, muchas veces uno define el funcional como hicimos recién con K-medias, como el argumento que minimiza otro funcional, que es lo que pasó recién. O mismo la media. La media, ustedes saben que ese es el ejercicio que tenían, que no llegamos a la vez pasada. La media minimiza esto, ¿no? Es el que minimiza la esperanza de x menos a al cuadrado. Si uno busca minimizar en A, entre los A en R, la solución de esto, el que minimiza esto, es la media. ¿Está bien? Entonces esta es una situación típica en muchas cosas. Y la varianza lo mismo, también es un minimizante de un funcional. Entonces, nada, si uno logra probar que estas cosas, que no es tan fácil que sean continuas, porque estamos buscando el argumento de un minimizante, pero si uno logra probar que estas cosas son continuas, listo. Ahora, típicamente lo que pasa, bueno, esto fíjense que es una situación que excede a estadística. Es muy común en estadística, pero también en otros problemas de probabilidad que no tienen que ver con estadística. Pasa mucho en EDPs, que es lo que se llama cálculo de variaciones, y pasa mucho en muchísimas áreas. En muchas áreas de matemática pasa esta situación. Y lo que suele pasar, no siempre, pero es muy común, que ese funcional no es continuo. Entonces, lo que les acabo de decir no es recontrainformativo, pero bueno, pero no está mal saber que si uno tuviese continuidad estaría bien. Entonces, muchas veces si uno puede probar continuidad, genial, y si no, bueno, nada, eso, continuidad es mucho pedir y hay que arreglársela de otra manera. De otra manera es lo que decías vos, Agus, por ejemplo, vía ley de grandes números. Si uno puede ver que lo que tiene es alguna especie de promedio, uno sabe que los promedios convergen a las esperanzas correspondientes. Entonces, esas, digamos, son como, diría que son las dos grandes técnicas para probar convergencia de estas cosas. Uno es vía probar que es un funcional continuo
y usar la convergencia de la distribución empírica a la distribución. Y la otra, ver que lo que tiene es un promedio y los promedios convergen por la ley de los grandes números, bajo ciertas hipótesis, por supuesto. Bueno, 703, nos quedan cosas. Después veo bueno, el PDF lo subo, después veo si esto lo hacemos la vez que viene o qué, pero nos quedó clasificación lineal, Naive Bayes, regresión lineal, esto para que vean todo lo que faltó hacer, y regresión no paramétrica. Bueno, seguramente seguimos con esto la clase que viene. Preguntas, paro de grabar y hacemos preguntas.